Bienvenidos a Tu Médico en Podcast. ¿Alguna vez se ha notado que la tristeza parece, no sé, quedarse más tiempo del habitual, como si pesara demasiado? Y surge la pregunta, ¿esto es normal o quizá es algo más serio? Es una duda que asalta a millones de personas, ¿eh? De hecho, un dato curioso, la depresión a veces no se manifiesta con lágrimas. Puede esconderse detrás de una irritabilidad constante o un cansancio que no se va con nada. Suena familiar. Quien quiera puede contarnos su experiencia en los comentarios. Y bueno, si interesan más claves sobre salud, suscribirse ayuda a no perderse ningún programa. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema crucial para el bienestar y la salud mental: la depresión. Queremos despejar esas preguntas que tanto se repiten en la consulta y que llenan los buscadores de Internet. Siempre, eso sí, con información clara y rigurosa. Y para guiarnos en este tema tan importante, tenemos la suerte de contar con un experto reconocido en salud mental. Nos va a ayudar a entender qué es realmente la depresión, cómo se manifiesta en nuestro día a día y, sobre todo, qué podemos hacer. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí para charlar sobre un tema tan relevante y que, bueno, afecta a tantas vidas. Pues empezamos por la pregunta del millón, esa que seguro resuena en muchas de las personas que nos escuchan. ¿Cómo distinguir si lo que uno siente es depresión o simplemente una mala racha? Esa tristeza que todos conocemos. Es la duda fundamental. Sí. A ver, partamos de que sentir tristeza es humano, es normal. Es una respuesta lógica a las dificultades, a las pérdidas, cosas que pasan en la vida. Claro. Pero la depresión va más allá. La confusión viene porque al principio algunos síntomas como que se solapan, ¿no? Y circula mucho ese mito de que estar deprimido es solo estar muy, muy triste. Como una tristeza superlativa, ¿no? Tentes. Tienen que durar como mínimo 2 semanas seguidas. 2 semanas, vale, no un par de días malos. No, 2 semanas. Y, muy importante, tienen que interferir de forma notable en la vida cotidiana. Que notes que te afecta en el trabajo, en los estudios, en cómo te relacionas con la gente. Que ya no es solo sentirse mal, sino que te impide funcionar como antes. Eso es. Los síntomas centrales son un ánimo bajo casi todo el tiempo, o bien, y esto es clave, una pérdida muy marcada de interés o de capacidad para disfrutar. Disfrutar de las cosas que antes sí te gustaban. A eso lo llamamos anedonia. Anedonia. Sí. Y junto a esto pueden aparecer cambios en el apetito o en el peso, problemas para dormir, ya sea insomnio o dormir demasiado, una fatiga que no se recupera descansando. Ese cansancio que no se va. Exacto. También dificultades para concentrarse, tomar decisiones, sentimientos de culpa o de inutilidad que son como desproporcionados, e incluso en casos más graves, pensamientos recurrentes sobre la muerte o el suicidio. Para el diagnóstico, se necesitan al menos 5 de estos síntomas durante esas 2 semanas, y uno de ellos tiene que ser, sí o sí, el ánimo bajo o la anedonia. Así que no es como una tristeza elevada al cubo, es una experiencia diferente, un cambio en cómo funciona nuestro sistema. Entendido. El consejo aquí es claro. Ante una duda fundada, una sospecha real, hay que consultar a un profesional. Es vital para un diagnóstico correcto para descartar otras cosas, ¿eh? A veces, un problema de tiroides puede dar síntomas parecidos. Ah, mira, no lo sabía. Sí. Y sobre todo, para recibir la orientación adecuada. Queda clarísimo. Y una vez que se sospecha o incluso con un diagnóstico, surge otra gran pregunta, a veces cargada de angustia. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Es algo puramente químico del cerebro? ¿Es el resultado de lo que hemos vivido? ¿O es una mezcla? ¿Qué sabemos sobre las causas reales? Esa pregunta del por qué es totalmente comprensible. Y a menudo viene con culpa, con confusión, sobre todo si no hay un motivo externo claro, si no ha pasado algo gordo. Claro, que uno dice, pero si tengo de todo, ¿por qué me siento así? Exacto. Y tendemos a simplificar, ¿no? O es culpa mía, no tengo fuerza de voluntad, o es esto solo un desajuste químico y ya está. La realidad, como casi siempre en salud, es bastante más compleja. Hablamos del modelo biopsicosocial. Biopsicosocial. ¿Qué significa eso exactamente? Pues que no hay una única causa, sino una interacción de factores. Por un lado, los biológicos, ¿sí? Hay factores biológicos. Sabemos que hay alteraciones en neurotransmisores, la famosa serotonina, pero también noradrenalina, dopamina, y en cómo funcionan ciertos circuitos del cerebro que regulan el ánimo, el estrés, la recompensa. La parte más química, digamos. Eso es.
Y también hay una predisposición genética. Si tienes familiares cercanos con depresión, tu riesgo es algo mayor, pero ojo, no lo determina. No es hereditario como el color de ojos. Vale, genética, pero no destino. Exacto. Luego están los factores psicológicos. Aquí entra nuestra forma de pensar, la rumiación, eso de darle vueltas y vueltas a lo negativo sin parar. El bucle. Ese mismo. El perfeccionismo extremo, una autoestima muy frágil o esa sensación de no tener control sobre tu propia vida. Todo eso puede influir. Y faltan los sociales, ¿no? Claro, los factores ambientales o sociales son clave. El estrés crónico mantenido, experiencias traumáticas, pérdidas importantes, un duelo, una ruptura, perder el trabajo, el aislamiento social, que hoy en día es un problema creciente. Es importante entender que a veces la depresión puede surgir, como se suele decir, desde dentro, sin que haya pasado nada concreto fuera, y comprender que es multifactorial, que son muchas piezas, ayuda mucho a quitarse ese peso de la culpa. No es tu culpa, y eso anima a buscar ayuda sin sentirse responsable. Muy importante esto último. Y hablando de buscar ayuda, una duda muy extendida es si se puede superar una depresión sin tener que recurrir a la medicación. ¿Qué alternativas existen? Mucha gente le tiene respeto o miedo a los fármacos. Es una pregunta súper habitual y es lógico querer explorar todas las vías. Hay miedo a los efectos secundarios, a depender de una pastilla o simplemente un deseo de manejarlo por otros medios. También está esa idea, a veces un poco dañina, de que con fuerza de voluntad debería bastar. Que puede generar más frustración si no se consigue. Exacto. La respuesta corta es depende. Depende sobre todo de la intensidad de la depresión. A ver, para las depresiones leves, la psicoterapia es de hecho el tratamiento de primera elección. Hay terapias con mucha evidencia, como la cognitivo-conductual, la TCC. ¿En qué consiste esa? Básicamente, ayuda a identificar y a cambiar esos patrones de pensamiento negativos y los comportamientos que mantienen la depresión. También la terapia interpersonal, que se centra más en las relaciones. Funcionan muy bien. También la autoayuda guiada por un profesional. O la activación conductual, esto es interesante. Consiste en planificar y retomar poco a poco actividades que eran importantes o placenteras, aunque ahora mismo no apetezcan nada. Forzarse un poquito a hacerlas, ¿no? Un poquito, sí, de forma gradual. Y reforzar la red de apoyo social, claro. Y no podemos olvidar el ejercicio físico. Practicarlo de forma regular tiene una evidencia científica muy sólida como antidepresivo, sobre todo en casos leves y moderados. O sea que para casos leves hay muchas herramientas además de los fármacos. Con muchísimas. Ahora bien, cuando hablamos de una depresión moderada o grave, la cosa cambia un poco. Ahí la combinación de psicoterapia más tratamiento farmacológico suele ser la opción más eficaz, la que mejores resultados da y la que recomiendan las guías clínicas. Combinar las dos cosas. Sí. Al final, lo que define el tratamiento es lo que la persona necesita clínicamente en ese momento, no tanto una preferencia teórica abstracta. Y un punto esencial, que hay que recalcar siempre. Si aparecen ideas de suicidio, pensamientos de hacerse daño, la consulta profesional es urgente e indispensable. Ahí no caben preferencias sobre medicación sí o no, hay que actuar ya. Muy claro. Si alguien que nos escucha se siente identificado con esta búsqueda de alternativas o tiene dudas sobre los tratamientos, puede compartirlo en los comentarios. Nos interesa mucho conocer las distintas experiencias y puntos de vista. Y ya que los has mencionado, profundicemos un poco en los antidepresivos. Generan muchísimas preguntas y a veces bastantes miedos. ¿Realmente enganchan? ¿Cuánto tiempo tardan en notarse sus efectos? ¿Tomarlo significa que será para toda la vida? Son dudas centrales, sí, y muy legítimas, porque hay muchísimos mitos e información incorrecta circulando por ahí. A ver, lo primero y más importante, los antidepresivos actuales no generan adicción, ¿No enganchan? no como lo entendemos con otras sustancias, como las drogas o el alcohol. No producen euforia, ni ese subidón, ni tampoco esa búsqueda compulsiva de la sustancia, lo que llamamos craving. No funcionan así. Vale, eso es importante aclararlo. Mucho. Lo que sí puede pasar, y por eso es crucial la supervisión médica siempre, es que si se retiran de golpe, de forma brusca, aparezca lo que se llama un síndrome de discontinuación. Pueden aparecer síntomas molestos, como mareos, náuseas, ansiedad. Por eso, la retirada tiene que ser siempre pautada por el médico, poquito a poco. O sea, no dejarlos de un día para otro por tu cuenta. Nunca. Efectos secundarios. Sí, pueden aparecer, sobre todo al principio del tratamiento.
Los más comunes son molestias digestivas, dolor de cabeza, a veces cambios en el sueño o en el apetito. La mayoría son pasajeros, se van en unos días o semanas y son manejables. El médico debe informar sobre ellos y ayudar a gestionarlos. ¿Y cuánto tardan en hacer efecto? Que la gente a veces espera resultados inmediatos. Claro, y es normal tener esa impaciencia cuando uno se siente mal. Pero no son como un analgésico, no actúan en minutos, necesitan tiempo. Generalmente, la mejoría empieza a notarse entre las 2 y 4 semanas. A veces incluso 6 u 8 semanas para notar el efecto completo. Hay que tener paciencia. Paciencia, clave, entonces. ¿Y hay que tomarlos para siempre? No necesariamente. Una vez que se alcanza la mejoría, que la persona vuelve a estar bien, la recomendación general es mantener el tratamiento durante un mínimo de 6 a 12 meses más. Aunque ya te encuentres bien. Sí, para consolidar esa recuperación y sobre todo para reducir el riesgo de que la depresión vuelva de una recaída. En personas que han tenido varios episodios previos o depresiones muy recurrentes, a veces sí se recomienda un tratamiento de mantenimiento más largo, incluso años, pero no es lo más habitual. Y una cosa importante, mucha gente teme que le cambien la personalidad. Los antidepresivos no te cambian la personalidad, te ayudan a recuperar la tuya, la que la depresión ha nublado o tapado. La decisión sobre iniciar, ajustar, mantener o retirar un antidepresivo es siempre individualizada y tiene que ser consensuada entre el médico y la persona. Entendido. Abordemos ahora un punto especialmente delicado, lo sé, pero es vital. ¿Qué debe hacer una persona si está teniendo pensamientos sobre la muerte o ideas de suicidio? Bueno, más serio. Sí, es absolutamente crucial hablar de esto, sin tapujos, con claridad. Lo primero y fundamental es entender que estos pensamientos no son una elección, no son una señal de debilidad, son un síntoma grave de la depresión, son una manifestación del intenso sufrimiento que provoca la enfermedad. Que no es que la persona quiera morir, sino que quiere dejar de sufrir. Exactamente. El miedo a contarlo, el estigma que todavía por desgracia existe, y la propia sensación de desesperanza que da la depresión hacen que pedir ayuda sea dificilísimo. Pero es lo más importante que se puede hacer. ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Pues mira, los pasos deben ser prácticos y urgentes. 1. Buscar ayuda inmediata. Si el riesgo parece alto, si los pensamientos son muy intensos o hay un plan, hay que contactar con los servicios de emergencia, el 112 en España, o acudir a urgencias de un hospital. Directamente a urgencias. También existen líneas telefónicas específicas de atención a la conducta suicida. En España tenemos el 024. Funciona 24 horas, es gratuito, es confidencial y atienden profesionales preparados. 024. Importante recordarlo. Muy importante. 2. No quedarse solo o sola. Aunque cueste un mundo, intentar hablar con alguien de confianza. Un familiar, un amigo, un profesor, alguien. Romper ese aislamiento. 3. Si es posible y seguro hacerlo, retirar o dificultar el acceso a medios que puedan suponer un peligro. Y 4. Contactar cuanto antes con profesionales de la salud mental. El médico de atención primaria puede ser el primer paso o directamente un psicólogo, un psiquiatra. Y hay que grabar esto a fuego. Hablar sobre el suicidio no lo incita. Al contrario, puede prevenirlo. Romper ese silencio salva vidas. Y para las personas que están cerca, es bueno conocer los 5 pasos básicos para ayudar. Escuchar sin juzgar, preguntar directamente sobre esos pensamientos sin miedo, mostrar que estás ahí para apoyar, ayudar a conectar con ayuda profesional y hacer un seguimiento, ver cómo está. Como amigos, ayudar de manera efectiva a alguien que sabemos que está pasando por una depresión. ¿Qué podemos hacer para apoyar sin meter la pata, sin ser contraproducentes? Es una pregunta fundamental, sí, porque el apoyo del entorno es un pilar clave en la recuperación. Pero es verdad que a veces, con la mejor intención del mundo, podemos decir o hacer cosas que no ayudan. La frustración de no saber qué decir o hacer. Es muy común, sí. Y caer en esas frases hechas como «anímate», «venga, sal y distráete», no es para tanto. Tienes que poner de tu parte. Piensa en positivo. Hay gente que está peor. Esas frases. Suelen ser muy dañinas, porque invalidan lo que la persona está sintiendo, su sufrimiento, y encima le añaden una carga de culpa, como si no se estuviera esforzando lo suficiente. Entonces, ¿qué sí ayuda? ¿Qué podemos hacer? Pues mira, varias cosas. Primero, y quizá lo más importante, validar su dolor.
Escuchar de forma activa, sin interrumpir, sin juzgar, mostrando empatía. A veces no hace falta decir mucho, basta con un «entiendo que te sientas así» o «imagino lo difícil que debe ser para ti» o simplemente «estoy aquí si necesitas hablar» o si necesitas silencio. Simplemente estar. Simplemente estar, sí. Segundo, ofrecer apoyo práctico y concreto pero sin agobiar. Cosas como «te ayudo a pedir la cita con el médico», «¿quieres que te acompañe?», «¿necesitas que te eche una mano con la compra hoy?». Ayudar con pequeñas rutinas también puede ser útil. Tercero, proponer actividades sencillas, quizá algo que antes le gustaba hacer, pero sin presionar nada. Un paseo corto, ver una película juntos. La clave es esa activación conductual suave de la que hablábamos, pero sin forzar. Pequeños gestos. Pequeños gestos. Cuarto, estar atentos a señales de alarma. Y si hay preocupación por ideas de suicidio, atreverse a preguntar directamente, pero con calma, con cariño. ¿Has estado pensando en hacerte daño? Si la respuesta es que sí, o si la preocupación es muy alta, ayudarle a buscar ayuda profesional urgente. Acompañarle si es necesario. Y quinto, algo que a menudo se olvida. Cuidarse uno mismo como cuidador. Apoyar a alguien con depresión puede ser agotador emocionalmente. Es importante poner límites sanos, buscar apoyo propio también si la situación nos desborda. A veces, simplemente tu presencia paciente, constante y sin juicios es el mejor regalo que puedes ofrecer. Es un consejo valiosísimo, de verdad. Quien haya vivido la experiencia de acompañar a alguien cercano con depresión, si esta información le resulta útil, puede darle like a este espacio. Y si alguien se anima, puede contarnos qué le funcionó en los comentarios. Cambiando un poco de tercio, una pregunta interesante. ¿La depresión se manifiesta siempre igual en todo el mundo o hay diferencias? Quizás según la edad, el género u otros factores. Buena pregunta. A ver, la base del trastorno depresivo mayor es común, ¿no? Ese ánimo bajo persistente, la pérdida de interés y placer, la anedonia y el impacto negativo en el funcionamiento diario. Eso es como el núcleo. Pero la forma en que se presentan, los síntomas que son más visibles, sí pueden variar. O sea que no siempre es la misma cara. Exacto. Si esperamos ver siempre la misma foto de la depresión, la típica de alguien llorando en la cama sin poder levantarse, pues podemos pasar por alto casos que se manifiestan de otra manera. ¿Y qué diferencias se observan? Pues sí que vemos algunas. Por ejemplo, las estadísticas muestran de forma consistente que la depresión se diagnostica más en mujeres. Además, hay momentos de vulnerabilidad específicos en las mujeres ligados a cambios hormonales como la depresión posparto o la que puede aparecer en la perimenopausia. Ajá. ¿Y en los hombres? En los hombres a veces la depresión se enmascara más. Puede manifestarse no tanto como tristeza clara, sino más bien como irritabilidad, enfado fácil, hostilidad. O también con un mayor consumo de alcohol u otras sustancias, como una forma de automedicarse. O incluso con conductas de riesgo. Curioso. Una presentación distinta. Sí, y en adolescentes también tiene sus peculiaridades. Es frecuente que se manifieste como irritabilidad, mal humor constante, problemas de conducta en casa o en el instituto, un bajón repentino en las notas, aislamiento social, o incluso quejas físicas vagas como dolores de cabeza, de estómago, que no tienen una causa médica clara. Además, hay subtipos clínicos reconocidos. Está la distimia, que ahora llamamos trastorno depresivo persistente. Es una forma de depresión más leve, pero muy crónica, que dura años. O el trastorno afectivo estacional, la depresión de invierno, relacionada con los cambios de luz solar. Vaya, sí que hay variedad. Sí, la depresión puede llevar distintas máscaras, pero el sufrimiento que hay detrás de ellas es igual de real en todas y necesita la misma atención. El criterio clave sigue siendo la persistencia de los síntomas y la disfunción que causan en la vida de la persona. Eso nos lleva a otra preocupación muy común, que es la duración. ¿Esto dura para siempre? ¿Se cura la depresión o es algo crónico con lo que hay que aprender a vivir el resto de la vida? Es una pregunta cargada de futuro y, como decías antes, a menudo cargada de miedo. El temor a que sea una especie de condena permanente es lógico cuando uno se siente atrapado en ese túnel oscuro. Pero la respuesta, afortunadamente, es esperanzadora. Sí. Sí, en la gran mayoría de los casos la depresión responde bien al tratamiento. Si no se trata, un episodio depresivo mayor puede durar meses, a veces incluso un año o más, y el impacto en la vida de la persona es enorme, claro. Mucho tiempo. Muchísimo. Sin embargo, con el tratamiento adecuado, sea psicoterapia, farmacoterapia o la combinación de ambas,
La mayoría de las personas experimentan una mejoría significativa. Muchas incluso alcanzan lo que llamamos remisión completa de los síntomas, es decir, vuelven a sentirse como antes de la depresión. Eso es una gran noticia. Lo es. Ahora bien, es cierto que la depresión tiene una naturaleza recurrente en muchas personas. Haber tenido un episodio aumenta el riesgo de tener otro en el futuro. Cuantos más episodios has tenido, mayor es el riesgo. O sea que puede volver. Puede volver, sí. Por eso el tratamiento no acaba justo cuando los síntomas desaparecen. Es fundamental una fase que llamamos de continuación y a menudo de mantenimiento, precisamente para prevenir esas recaídas. ¿Y en qué consiste esa fase? Pues puede implicar seguir con la psicoterapia durante un tiempo, quizás con sesiones más espaciadas, o mantener la medicación según la pauta del especialista durante meses o incluso más tiempo si el riesgo de recaída es alto. Y sobre todo, consolidar hábitos de vida saludables que actúan como factores protectores. La recuperación de la depresión es la norma, no la excepción, y prevenir las recaídas es tan importante como tratar el episodio agudo. Muchísima gente recupera su vida por completo y aprende a manejar el riesgo de futuras recaídas. Qué importante es saber eso. Y hablando de hábitos saludables, que los has mencionado como protectores, además del tratamiento profesional, que ya ha quedado claro que es la base, ¿qué cosas prácticas puede incorporar una persona en su día a día para ayudar a sentirse mejor? O para complementar esa terapia que esté haciendo. Son herramientas de apoyo muy valiosas, sí, pero es importante recalcar lo que has dicho. Son un complemento, no un sustituto del tratamiento profesional, sobre todo si la depresión es moderada o grave. Que nadie piense que solo con esto se cura una depresión seria. Exacto. Caer en el pensamiento mágico de que solo con esto basta puede ser contraproducente, porque puede llevar a abandonar tratamientos necesarios. Pero, al revés, infravalorar el poder de estos hábitos también es un error. ¿Vale? ¿Y cuáles serían esas estrategias complementarias? Con evidencia. Pues hay varias. Primero, intentar mantener una rutina diaria, aunque sea mínima. Horarios más o menos regulares para levantarse, acostarse, comer. Esto ayuda a estructurar el día y da una sensación de predictibilidad que se pierde mucho en la depresión. Un orden básico. Eso es. Segundo, cuidar la higiene del sueño. Intentar acostarse y levantarse a la misma hora todos los días, incluso fines de semana. Evitar pantallas antes de dormir, crear un ambiente tranquilo en la habitación. El descanso es fundamental. El ejercicio físico también lo mencionaste antes. Sí. Tercero, el ejercicio físico regular. Adaptado a cada persona, claro. No hace falta correr una maratón. Caminar a paso ligero, nadar, bailar, montar en bici. Incluso 15-20 minutos al día ya marcan una diferencia, sobre todo, como decíamos, en depresiones leves o moderadas. Cuarto, la activación conductual, de la que ya hemos hablado. Proponerse cada día hacer algo pequeño, una sola cosa, que sea valiosa para uno mismo o mínimamente placentera, aunque no haya ninguna gana. Ir rompiendo esa inercia. Una pequeña meta diaria. Justo. Quinto, pueden ser útiles las guías de autoayuda basadas en terapia cognitivo-conductual, siempre que sean de fuentes fiables, claro. Hay libros, aplicaciones. Y sexto, y fundamental, no aislarse. Mantener el contacto social, aunque sea brevemente. Buscar y aceptar el apoyo de la gente de confianza. Son pequeñas cosas, sí, pero esos pequeños hábitos, si se mantienen en el tiempo, construyen grandes cambios en el bienestar general. Son como ladrillos que van sumando. Hay quien aplica alguna de estas estrategias en su día a día, aunque no tenga depresión, simplemente para mantener el ánimo. ¿Cuál funciona mejor a la gente? Queremos leer opiniones en comentarios. Y bueno, si aún no lo han hecho, este es un buen momento para suscribirse y no perderse más charlas como esta. Y llegamos ya a la última pregunta, pensando en esos casos más complicados, más difíciles. ¿Qué pasa si los tratamientos más habituales, como la psicoterapia o los primeros antidepresivos que se prueban, no funcionan como se esperaba? ¿Existen opciones más novedosas o diferentes para lo que se llama depresión resistente? Sí, efectivamente. Existe un porcentaje de personas que se estima que puede ser entre un 15 y un 30% más o menos, cuya depresión no responde adecuadamente a los primeros tratamientos que se intentan. Es lo que llamamos depresión resistente al tratamiento, o DRT. Que tiene que ser muy frustrante. Muchísimo. Genera mucha frustración y sobre todo mucha desesperanza, tanto en la persona como en su entorno. Pero es muy importante saber que resistente no significa incurable. La investigación en este campo avanza constantemente. Y sí, existen alternativas que se pueden explorar,
aunque generalmente esto ya se hace en unidades más especializadas. ¿Qué tipo de alternativas? Pues hablamos, por ejemplo, de técnicas de neuromodulación. Una de ellas es la estimulación magnética transcraneal, la EMT. Utiliza campos magnéticos para estimular áreas específicas del cerebro que sabemos que están implicadas en la depresión. Es una técnica no invasiva, se hace de forma ambulatoria y tiene un buen perfil de seguridad. Interesante. Otra opción, que tiene una eficacia muy alta para casos graves o resistentes, aunque todavía arrastra mucho estigma por cómo se ha representado en el cine y demás, es la terapia electroconvulsiva, la TEC. La TEC suena fuerte. Suena fuerte, pero hoy en día se administra en condiciones muy controladas, con anestesia general corta, con relajación muscular. Es un tratamiento seguro y muy efectivo para casos seleccionados. Y más recientemente se ha incorporado un fármaco nuevo, relativamente nuevo, la esketamina intranasal. Es un derivado de la ketamina que se usa como anestésico, pero esta formulación está aprobada específicamente para depresión resistente. Intranasal, como un spray. Sí, se administra como un spray nasal, pero siempre bajo supervisión médica estricta, en un entorno hospitalario o clínico. En España ya está disponible en algunos centros, como el Hospital de Bellvitge en Barcelona y otros. Lo interesante es que puede ofrecer un alivio rápido de los síntomas, a veces en horas o días, incluso de las ideas de suicidio, en algunos pacientes que no respondían a nada más. Vaya, eso es esperanzador. Lo es. Y además, siempre hay ensayos clínicos en marcha. Se prueban nuevas moléculas, combinaciones de fármacos, potenciaciones, también terapias digitales avanzadas, o incluso se está investigando mucho el potencial de los psicodélicos como la psilocibina de los hongos, pero siempre asistidos por psicoterapia y en un contexto muy controlado. Aunque esto último todavía está en fase experimental, no es algo para hacer por cuenta propia ni mucho menos. Por supuesto. Pero el mensaje es que, incluso cuando el camino es difícil, cuando parece que nada funciona, la ciencia sigue buscando, sigue abriendo puertas y ofreciendo nuevas esperanzas. El consejo clave, si alguien siente que está en esa situación, que ha probado varias cosas sin éxito, es pedir una valoración en una unidad especializada en trastornos afectivos o en depresión resistente. Ha sido una conversación increíblemente necesaria y muy esclarecedora. Si tuviéramos que destilar lo más importante en 3 ideas clave para que la gente se quede con lo esencial, ¿qué diríamos? Pues yo diría, primero, que la depresión es una enfermedad real. Compleja, sí, con bases biológicas, psicológicas y sociales, pero una enfermedad. Y no tiene nada que ver con ser débil o no tener voluntad. Segundo, que existen tratamientos eficaces y variados, desde la psicoterapia y los cambios en el estilo de vida hasta diferentes tipos de medicación y opciones más avanzadas para los casos resistentes. La clave es encontrar el tratamiento adecuado para cada persona, que es única. Y tercero, que buscar ayuda profesional y hablar de lo que nos pasa, sin miedo, sin vergüenza, es absolutamente fundamental, tanto para quien la sufre como para su entorno. Romper el silencio es el primer paso. Totalmente de acuerdo con esos 3 puntos. Y si me permites añadir un consejo final, algo más personal quizás. Por supuesto. Sería este: no te aísles. La depresión tiene esa trampa, ¿sabes? Te empuja hacia adentro, te hace cortar lazos, te dice que nadie te entiende, que molestas. Hay que luchar contra eso. La recuperación empieza, a menudo, dando un pequeño paso hacia afuera. Ese paso puede ser tan simple como buscar información fiable, como la que hemos intentado compartir aquí hoy. Puede ser atreverse a llamar a esa línea de ayuda, al 024, puede ser pedir cita con el médico o con un psicólogo, o puede ser simplemente permitir que alguien cercano te escuche, sin que intente arreglar nada, solo, estando ahí. Y que quede muy claro este mensaje: pedir ayuda no es un signo de rendición, para nada. Es justo lo contrario. Es el primer acto valiente de empezar a luchar, pero esta vez con las herramientas correctas. Muchísimas gracias por esta charla tan clara, tan útil y sobre todo tan humana. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Esperamos de corazón que toda esta información haya sido valiosa para quienes nos escuchan. Si alguien ha vivido o vive con depresión o si ha quedado alguna pregunta en el tintero, nos encantaría leerle en los comentarios. Si este espacio ha aportado algo útil, un like siempre ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y lo más importante, si no quieren perderse futuras conversaciones sobre salud explicada de forma sencilla y directa, pues lo mejor es suscribirse al canal. Hasta el próximo programa de Tu Médico en Podcast.